¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal nuestros queridos suscriptores? ¿Cómo han estado? Saludamos a todos nuestros suscriptores, oyentes, amigos, familiares. Un saludo muy especial para todos Claro. ellos. Los invitamos a que se sirvan un café y escuchen con nosotros este nuevo episodio que de verdad que es bien atractivo el del día de hoy. ¿Te diste cuenta que hace poco descubrieron una momia de 1500 años de antigüedad perteneciente a una mujer de un pueblo llamado Túrquico, que ese pueblo ya está extinguido, ya no existe? Esta momia de 1500 años de antigüedad la descubrieron en un pequeño pueblo de Mongolia. Pero bueno, lo curioso no es que hayan encontrado una momia de 1500 años, porque han encontrado hasta de más, ¿no es cierto? Lo curioso, Mauricio, es que dentro de su tumba, donde se hallaba, estaba con muchos elementos, pero dentro de su indumentaria se dieron cuenta que llevaba un calzado tipo zapatillas o tenis, como también se les conoce acá en Colombia, muy parecidas a las míticas Adidas, a los tenis Adidas o las zapatillas Adidas, con cordones incluidos. ¿Cómo la ves, pues? Tenía a pensar que hace 1500 años ya la marca Adidas estaba vendiendo zapatillas en aquel entonces. Bueno, obviamente hablamos de una curiosidad, hablamos específicamente de lo que tenemos como título hoy, que es los OPAR, que son nada más y nada menos, o no son otra cosa que objetos encontrados fuera de su tiempo. O sea, que son imposibles que estén en este tiempo. Lo que tú dices acerca de las zapatillas de esta mujer que fue encontrada, de esta momia, es bien particular porque sí, efectivamente son unas botas que tienen las rayas. Como Adidas. ¿Sí? Se le ven las rayas como las rayas de Adidas. Son unas botas elaboradas en cuero. Son muy modernas para su tiempo. Sí, probablemente lo vemos desde esta perspectiva. Yo tengo mis dudas. Tengo mi discrepancia con respecto a si esto puede ser un OPAR o no, porque pues claramente son unas botas de cuero, son altas, probablemente se necesitaban de esta manera para las inclemencias del clima. Creo que esa tierra por allá es bastante fría. Pero lo que sí podemos decir, Raúl, es que esta población en particular era gente que tenía unos artesanos muy hábiles. Sí. Y hacían este tipo de calzado. No deja de ser curioso. Pero bueno, entonces, como les decíamos ahorita, bienvenidos a todos. El tema de hoy es los OPAR. Y son aquellos objetos que están fuera de su tiempo. Claro, pero no tienen explicación. Pero es importante también, Mauricio, aclararle a los oyentes que el término OPAR se escribe con doble O, OPAR, y viene del inglés que quiere decir Out of Place Artifact, que básicamente, o traducido al español, sería artefacto fuera de lugar, o artículo o artefacto fuera de su época, que no concuerda con la época, ¿no es cierto? Entonces, está fuera de tiempo. Sí, y bueno, y también es importante comentarle a los oyentes que es un término que fue acuñado por el estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a todos aquellos objetos de interés histórico o también arqueológico o paleontológico que se encuentran en un contexto que es muy inusual o aparentemente imposible. Mejor dicho, que desafía la cronología de la historia tal y como lo conocemos, tal como conocemos la historia, ¿no es cierto? Una manera de refutar creencias clásicas son los OPARs. Entonces es importante, Mauricio y oyentes, resaltar que algunos artefactos u OPARs pueden ser falsificaciones, o otro término que me llama mucho la atención y es pareidolias. Algunos OPARs, no todos,
pueden ser falsificaciones o pareidolias. ¿Qué es una pareidolia? Es la capacidad de reconocer figuras, rasgos o patrones familiares en objetos. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, cuando uno ve un enchufe que tiene las dos ranuritas y un huequito en la mitad y uno ve como una carita ahí? Lo mismo pasa con los carros. O con carro, ¿cómo ven los carros? Como si tuvieran unos ojos... Tuvieran ojitos, tuvieran boquita. Eso. O en las baldosas a veces vos ves manchas que les encontrás como formas, como una cara. ¿O qué me decís de las nubes? Las Que nubes. ves una nube como que como un árbol, que como un león, que como un elefante. ¿O qué me dices tú de la señora que se encontró la Virgen en una tajada de pan? Oiga, un hongo, ese es otro tema bien interesante. O ¿qué me dices de una mancha de humedad en una pared y la gente ve ahí la forma de la cara de Jesús o de la Virgen y se vuelve Esto es de lo más clásico. un objeto de veneración? Eso es una pareidolia. Y estas son las más clásicas que existen. Bueno, A lo largo de este episodio vamos a estar comentándoles acerca de muchos de estos objetos que han sido encontrados, a los cuales han calificado como OPARs. También hablaremos de los que tenemos discrepancia nosotros y que consideramos que probablemente no lo sean. Y al igual que dice Raúl acerca de la pareidolia, pues también se podría clasificar como una casualidad. No, sí, y ahí hay que también resaltar que muchos pueden ser falsificaciones, precisamente para llamar la atención. Ahora de pronto mencionamos uno como lo acabas de expresar. Entonces, ¿qué tal si para empezar nos servimos un café y entramos en materia? Perfecto, sirvámonos un café. Por ahí derecho que nuestros oyentes se sirvan su café también. Bueno, Mauro. Raúl, disculpa, cuando hablábamos con café ya en mano, cuando hablábamos acerca de estas posibles falsificaciones, o posibles no, hay falsificaciones. Y cuando me refería específicamente al tema de casualidades, en realidad sí las hay. Mira, hay un cuadro que se ha hecho últimamente muy famoso y creo que el título es Niño Vestido, algo así. Sí. Es un pintor, creo que español, italiano. Resulta que el cuadro estaba muy bien ornamentado, muy bien pintado, pero lo que llama la atención precisamente de este cuadro son los zapatos. ¿Por qué? Muy modernos para la época. ¿No? Resulta no tanto lo modernos, sino que al pintor se le ocurrió que se vería muy bonito en una de las zapatillas de este niño ponerle una especie de loguito, un chulito como tal, y esto quedó exactamente Nike. Igual a Nike. Como si tuviera una Nike. Y es una pintura de cuántos años atrás más o menos. Es una pintura que probablemente tiene 500 o 600 años bueno, atrás. para mí eso es una novedad porque no sabía del tema. Entonces hablaríamos en este caso de una casualidad. O sea, que el pintor se le ocurrió ponerle esa pincelada blanca y casualmente... O una pareidolia que uno está viendo ese brillito que él le hizo o ese retoque al zapato, lo estamos viendo y lo estamos relacionando con algo que conocemos. Con algo que conocemos. Yo lo califico más como una casualidad. Pero bueno, pero llama la atención eso. Claro, llama la atención porque pues efectivamente las zapatillas marca Nike son las más vendidas de la historia. Sí, son muy conocidas. Entramos en materia. Mauro, hay un OPAR que es bien atrayente y se llama la Copa de Licurgo. Ese sí que es bien tremendo. Hombre, la razón por la cual esta copa es tan especial y llama tanto la atención es porque cambia de color de acuerdo a la dirección que tenga la luz sobre esta. O sea, me explico. Si se ilumina esta copa que es de cristal, si se ilumina esta copa exteriormente, va a aparecer como si fuera un gris verdoso. Se va a ver como verde este cristal. Pero si se ilumina desde adentro, va a mostrar una fuerte tonalidad rojiza. Y no me vas a creer, pero aquí entramos a hablar de la nanotecnología. ¿Cómo te parece? ¿Y estamos hablando de qué época? Hombre, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Siglo IV después de Cristo. Plena época romana. Sí, entonces detallemos el aspecto de la copa de Licurgo. Es un vaso de vidrio romano que es de la época que te acabo de decir,
del siglo IV después de Cristo, sí. Y en el que, según los historiadores... O sea que esto es manufactura romana. Sí, total. Y de acuerdo a los historiadores, se representa la victoria, en esa copa, se representa la victoria de Constantino I sobre Licinio. Resulta que en ella aparece tallada la muerte del rey Licurgo, por eso se llama la copa de Licurgo. Licurgo era un personaje de la mitología romana. Entonces, en la copa aparece tallada la muerte del rey Licurgo, gran enemigo de Dionisio, que es el dios griego del vino. Entonces, allí aparece la muerte de este tipo. Ellos tenían su enfrentamiento, entonces sí, allí... Claro. Entonces, el secreto de este cambio de color de la copa, que es de cristal, ¿en qué se basa? Se basa en unas diminutas partículas esféricas, no cualquier partícula. Partículas muy diminutas, esféricas, de diferentes metales, incluidas en el cristal. Entonces, estas pequeñas partículas llamadas nanopartículas, porque es que son muy pequeñas, te voy a dar como a ilustrar a ti y a los oyentes más o menos el tamaño de estas nanopartículas. ¿Cómo te parece que son más o menos de 50 nanómetros, que es más o menos 100 nanómetros, es decir, 1000 veces más pequeña que un grano de sal? O sea, estas partículas son de 50 nanómetros a 100 nanómetros, que traducido es 1000 veces más pequeño que un grano de sal. Imagínate el tamaño. O sea, eso no se puede ver. No. Pues se puede ver a través de un microscopio, ¿no? Es que, de acuerdo a lo que dices, ¿cuándo se descubrió esto? Se descubrió esto en 1900. La copa se tiene... datada en... desde 1800 algo, ¿no es cierto? Pero la hicieron pues más pública en 1969, 65, pero ya en el año de 1990, con la tecnología que había en la época, que era un microscopio electrónico, pudieron amplificar pues bien la composición la del vidrio. composición de ese vidrio, y se pudieron dar cuenta de estas nanopartículas. Cuando tú me hablas del asunto de las nanopartículas, es muy interesante porque es la misma tecnología que le aplican a los televisores plasma, que le aplicaron en su momento a esos televisores. Increíble. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de este objeto que es conocido o que califica como un ópar? O sea, ¿qué podemos decir, Raúl? Porque es que estamos hablando del siglo IV después de Cristo, manufactura romana. Y aquí es donde en este mundo del misterio se desprenden una cantidad de cosas. Por ejemplo, podríamos decir, esto es un objeto, como lo dicen, no, es que está fuera del tiempo. Fuera del tiempo, que sería como, incluso sería, tal vez diría yo, una clasificación de pronto algo ligera. Y permíteme, te explico por qué. Desde nuestro punto de vista, diríamos que en aquel entonces no tenían la tecnología para llevar a cabo una manufactura de estas características y de hablar de nanotecnología. Entonces, aquí podríamos decir tranquilamente, esto clasifica como un objeto fuera de su tiempo, porque desde nuestro punto de vista es imposible que esta gente pudiera hacer estas cosas, ¿cierto? Pero no será, Raúl, que es que nosotros infravaloramos lo que podían hacer los antiguos. Posiblemente también tenga razón en ese aspecto. Y que probablemente ellos sí eran capaces de hacer grandes cosas. Y recuerda que en un episodio anterior hablábamos acerca de cómo en esa biblioteca de Alejandría se perdieron grandes conocimientos que probablemente nos estarían dando luces acerca de lo que podían o no podían hacer en aquel entonces. Pero bueno, uno de tantos y bien interesante porque estamos hablando de nanotecnología y yo he escuchado de este asunto de la nanotecnología hace muy poco tiempo. Reciente, ¿no es cierto? Hablamos de nanotecnología. Entonces, la pregunta que surge es si había nanotecnología en el Imperio Romano y en la Edad Media, porque es que en este punto es razonable uno preguntarse si los romanos conocían las leyes físicas que regían estos fenómenos o si simplemente la creación de estos objetos se debió a una mera casualidad. Otra teoría es viajeros en el tiempo, ¿no? Sí, se llama crononautas. Sí, que fueron y dejaron alguna vaina olvidada por allá. Claro. Entonces, hombre, casi con total seguridad, esto de la copa de Licurgo será un enigma
que nunca se resolverá. Pero lo que sí se sabe, Mauricio, es que el empleo de las nanopartículas o de las nanopartículas con fines ornamentales no fue un secreto que desapareció con el final del Imperio Romano. En la Edad Media se pudieron encontrar también vitrales que tenían este mismo sistema de nanopartículas. En la Edad Media. En la Edad Media y más para acá. Siglo XV también. O sea que entonces Siglo XV. se siguió llevando a cabo después de Bueno. este tipo de elaboraciones bien particulares, ¿no? Hay otro objeto, Raúl, que tiene una datación 200 años antes de Cristo. Y esto sí que es bien interesante porque hablamos de la batería de Bagdad. Resulta que unos trabajadores están haciendo una remoción de tierra. Eso fue por allá en el año de 1936 y eso fue cerca a Bagdad, ¿cierto? Sí. Por eso le pusieron la batería de Bagdad. Claro. Pues estos señores desentierran una especie de tesoro, podríamos decirlo. ¿En qué año, perdón? Arqueológico en 1936. Ajá. Y dentro de sus hallazgos encuentran una vasija en arcilla a la cual de momento no le prestaron mucha atención. Pero resulta que les da por mirar qué hay adentro de esta vasija. Probablemente supongo que esperaban que hubiese allí algún tesoro, monedas de oro, en fin, lo que se imagina uno que puede haber en un tesoro. Y se encontraron fue una vasija recubierta de cobre por dentro con una varilla. O sea, la vasija era como de arcilla, de cerámica, ¿no es cierto? Sí, como arcilla. Una arcilla, una cerámica. Y por dentro estaba como recubierta de bronce y tenía de cobre. De cobre, perdón, y tenía una varilla, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué es? A esto se le han dado muchos usos. Sí. Unos terminan diciendo que esto servía para enrollar pergaminos y dejarlos allí. O inclusive para la parte cosmética. O también para la parte cosmética. Lo cierto es que llevan a cabo un experimento con electrolitos. Los echan allí y esto produce energía de manera tal que alcanzan a prender una bombilla de una manera muy tenue, muy deficiente, pero la logra prender. O sea, generaba energía. Entonces estamos hablando que un recipiente que fue producido más o menos 200 años antes de Cristo, esa es la datación, 200 años antes de Cristo, es un recipiente que podía producir energía. Entonces, hágame el favor. Estaríamos hablando del primer modelo de una pila eléctrica. Estaríamos hablando del primer modelo de una pila eléctrica. Y eso sí es bastante atrayente y muy cautivador. Tremendamente, porque es que estamos hablando de 2000 y pico de años atrás, ¿cierto? Aquí hay cosas muy particulares, porque diríamos, por decir algo, ¿por qué no se hicieron más? O sea, porque únicamente en todas estas excavaciones se encontró solo esta vasija. Escuchaba yo un historiador hace poco, un tipo joven español, que hablaba al respecto, y el tipo dice que esto está embolatado, que no se sabe dónde está esta vasija o esta batería de Bagdad, se perdió. Probablemente está en alguna colección privada, pero del encuentro de esta vasija para acá, pues han habido muchos acontecimientos de nuestra historia, incluyendo pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que probablemente tuvieron que ver también con la pérdida de muchos objetos y de mucha historia, debido pues a toda esta tragedia, ¿no? Bueno, por eso es un opar, por el misterio. Entonces pasemos, Mauro, a otro opar. Aviones, sí. Este sí que me llama mucho la atención, y más que es de aquí, es nuestro, ¿no? Ajá, los aviones de la cultura quimbaya. Un saludo muy especial para toda la gente del Quindío. Bueno, resulta que los aviones de oro son unas piezas precolombinas realizadas por el pueblo nativo quimbaya, pero tú me decías que también hubo otro pueblo acá en Colombia que las realizó. Los Tolima. Los Tolima, pero se conocen más internacionalmente como los aviones quimbayas. Entonces, resulta que a lo largo de la historia estos artefactos, Mauro, han sorprendido a los arqueólogos y a los ufólogos también, porque tienen una arquitectura muy especial. Mira que entre las características más importantes están las alas delanteras, que son deltoides, lo que hoy día conocemos como el ala delta.
con bordes perfectamente rectos y muy parecidos a los de un animal. Pero el diseñador de aeronaves, llamado Arthur Young, también señaló que si este objeto dorado representa un animal volador, las alas delanteras están ubicadas en el lugar equivocado. Están demasiado atrás, dice este señor, en el cuerpo para coincidir que están haciendo algún animal o algún pájaro. Sin embargo, las alas están en el lugar correcto desde el punto de vista aerodinámico para un jet con motor de cola. ¿Y cómo te parece que un ingeniero aeronáutico... Y además tienen como una especie de alerones también. Sí, claro, y como si tuvieran una turbina atrás. Te contaba que un ingeniero aeronáutico de acá de Colombia, creo que se llama Sebastián Valencia, pues tomó las figuras, las formas y las llevó, eso fue creo que en Estados Unidos, en Europa, y las llevó a esos túneles de viento, hizo unos prototipos iguales a las figuras estas de oro, las llevó a este túnel de viento y resulta que estos aviones vuelan perfectamente. Tienen toda la capacidad. Sustentación, tienen todo. Bueno, para poder volar. Estos aviones, para nuestros oyentes, tanto aquí nacionales como de otras partes del mundo, otros países, les puedo decir que los pueden visitar. Si vienen a Colombia, se pueden dar un paseíto en Bogotá por el Museo del Oro y allí van a poder ver los famosos aviones de oro Quimbaya. De oro Quimbaya, que realmente que son bien desconcertantes. Claro. Porque son unas figuras que se asemejan perfectamente a un avión moderno y que básicamente eran como para utilizarse como alhajas, ¿no? Como tocados. Como tocados para verse mejor, ¿cierto? Para verse bonito. Este es uno de tantos entonces y pertenece a la cultura Quimbaya y Tolima. Hay otra que me llama la atención, Raúl, y esto está ubicado en Costa Rica. ¿Habías oído hablar de las piedras esféricas de Costa Rica? Hace poco. Yo hace poco también pude ver un documental acerca de eso y me llamó mucho la atención porque es que son unas piedras esféricas enormes, son unas bolas. Sí, yo las estoy viendo. En roca sólida. Esto está ubicado en Costa Rica y son conocidas como petropiedras. O más petroesferas, algo así. Petroesferas, porque son piedras redondeadas. Estas creo que están ubicadas más en el sur de este país. Yo en ese documental que vi, Raúl, veía como muchas de estas piedras fueron destruidas por personas que pensaban que dentro había algo. Que dentro o en el centro de estas piedras había algo. Pero la pregunta es, ¿quién puso esas piedras allí? Es que mira, Mauro, esto dio pie para muchas especulaciones, para una cantidad de explicaciones y especulaciones de tipo esotéricas. Por ejemplo, muchos decían que esas piedras están alineadas con las famosas figuras de Nazca y inclusive con la isla de Pascua. ¿Ah? Pues nada raro, ¿no? Pues y así también, no es tan descabellado. Y así también como otros que decían que esto eran rastros de la civilización de la Atlántida. Sin embargo, ¿qué pasó entonces? Hombre, realmente se dice que estas piedras eran utilizadas para calendarizar ciclos agrícolas o para ciertos rituales. Se cree que fueron construidas con la técnica llamada piqueteo, que era mediante el uso de unos percutores de piedra, para darle la forma esférica. Y según parece, el alisado lo hacían empleando algún elemento abrasivo, que en este caso podría ser como la arena. Estas son consideradas únicas en su tipo, ¿no? Es que son muy especiales. Y son como representaciones estéticas que nos hablan de la madurez plástica de los pueblos originarios. Los pueblos precolombinos. Pero, ¿vos qué pensás? Bueno, no, hay un dato también importante en esto, y es que en el 2014 estas piedras fueron reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y declaradas como un símbolo nacional en ese mismo año, allá en Costa Rica. Hombre, no sé, yo tuve la oportunidad de ver también por allá en el Guainía unos petroglifos y unas piedras no tan redondas como estas, pero sí con unos petroglifos de cientos de años, no sé si miles, pero... esto da razón de las civilizaciones que teníamos en el continente y de la capacidad que tenían y también del misterio, porque pues tan perfectamente esféricas,
tan redonditas y tan grandes también, no sé, llama mucho la atención. ¿Sabes a mí qué me llama la atención también de esto? Ese asunto de que fueron elaboradas con la técnica del piqueteo. Sí. ¿Se imagina cuánto se demoró esta gente para hacer una piedra con esta técnica? Y que estamos hablando de muchas. ¿Te das Es cuenta que son cuántas una cantidad, están regadas por gran parte de este país, ¿cierto? Y son enormes, porque son grandísimas. Sí. Pues las lograste apreciar ahí en las Tiene imágenes. un diámetro bastante extenso. Así que uno diría, ¿para qué fue madre hicieron eso? Bueno, ahí está Obviamente la explicación acerca de una especie de calendario. Sí, para los ciclos agrícolas o también para los rituales religiosos. Pero Bueno, llevar a cabo una tarea tan monumental para eso. entonces podrían ser opar o no, claro. Están como fuera de su tiempo. Sí, podría ser debido a la elaboración, ¿no? Mauro. Y la cantidad tan tremenda. Claro, porque son varias. Mauro, hay otro par que, bueno, puede ser una pareidolia, puede ser mucha especulación, pero me llama la atención grandemente. Y es el sarcófago de Pacán. ¿Quién era Pacán? Esto es de origen maya. Estamos hablando de acá de la región. Estamos hablando de los mayas, estamos hablando de las ruinas de una ciudad llamada Palenque en México. Resulta que los arqueólogos encontraron esta tumba, este sarcófago, y era de un personaje gobernante maya llamado Kini Hanap Pakal, pero pues para resumir lo llaman solamente el sarcófago de Pacán. Resulta que Pacán, cuando encuentran sus restos, encuentran un sarcófago muy atrayente en su forma de haber sido tallado. O sea, en el sarcófago, perdón, encuentran unas tallas, ¿no? Sí, digamos como en la tapa del sarcófago o en las paredes. Y para algunos pseudocientíficos que, pues, ahí valga pues la aclaración, es una muestra clara de una persona maya en una nave espacial. Porque si tú puedes ver, aparece Pacán ahí acostado, como recostado, como si estuviese en una silla, como si sus pies estuvieran en unos pedales y hay unas mangueras que posiblemente le pasaron oxígeno y como un micrófono y unos cables, bueno. Se dice y se especula que posiblemente este Pacán fue un cosmonauta, un viajero del espacio ancestral. No, es que de hecho lo que dicen es que el tipo va allí sentado en una silla como especial y que es nada más, o sea, es igual que ver como cuando uno de nuestros astronautas está despegando en un cohete. Sí, ahí como eso, en esa posición, como en esa y con posición. todos esos controles, cables y implementos y cosas al pie de él. Claro, esto también podría calificar como una pareidolia, Sí, Raúl. sí, ¿cierto? también. Porque podríamos identificar, no, esto se parece a esto, Ajá. pero de todas maneras yo sí he visto la imagen y sí es bastante perturbadora. Sí, muy llamativa. Muy llamativa porque es que en realidad, bueno, este man queda sentado de esa manera. Sí hay en su rostro como una especie de máscara, como una mascarilla. Como de algo oxígeno. que le llegara a la nariz. Epa. Y tenemos, pero también está muy ornamentado, como la gente de la época con, Claro. con su adorno en la cabeza, pero sí se notan como esa especie de mangueras, de... Claro. En fin, es bien interesante. Sí. Esto calificaría entonces como un ópar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y se deja el espacio también para el misterio. Mauro, ¿tienes otro par o llegamos al que a mí me parece que es como el rey de los opar? Yo quisiera hablarte de uno. Háblame de uno antes de que lleguemos a este. ¿Okay? Antes de este que final. lleguemos a ese que me parece interesante, pero brevemente te quiero comentar acerca de uno que yo sí considero ópar. Y estamos hablando de una pintura, Raúl, que está en Italia. Sí, Esta pintura es conocida como la glorificación de la Eucaristía. Sí. Esto fue... Es una pintura italiana, ¿no? Es una pintura italiana y fue pintada más o menos en el año 1630. Bueno, hace ya rato. ¿Cierto? Hace ya ratico, la semana pasada. Hace ratico. Te voy a decir más o menos cómo es la pintura, Raúl. Como te decía, es la glorificación de la Eucaristía, así se llama, y lo que vas a ver en la pintura es, en la parte de abajo de la pintura vas a ver al Papa Clemente, obispos y cardenales, ¿cierto? Sí. En la parte superior
se está representando la Divina Trinidad. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Entonces tú ves al Padre a un lado, al Padre a la derecha, al Hijo a la izquierda, en este caso representándolo Jesús, y en la parte superior ves una paloma que representa. En la mitad, en la parte superior, sobre ellos está la paloma que representa el Espíritu Santo. Ajá. Pero en la mitad de esa Divina Trinidad hay una especie de orbe. O esfera. Una esfera. Lo particular de esta esfera es que le salen unas antenas al lado y lado. Al lado y lado. Y cada una de estas antenas está siendo sujetada por la mano de cada uno, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Sí. Esta esfera como tal, si ves en una fotografía de alta resolución, pues bien tomada la foto, vas a ver como una especie de reflejo y pareciera que fuera el sol. Y más abajo se nota como una especie de lente o cámara. Esto es igualito al primer satélite que lanzaron al espacio por Rusia. Interesante. Entonces, al tú ver esto y ver esas características de esta pintura, o sea, desde mi punto de vista, yo digo, sí es un ópera. Entonces, parecido al Sputnik, ¿no es cierto? Igualito al Sputnik. Es igualito el cuadro. El satélite que puso Rusia. El primer satélite que pusieron en órbita, que fue Rusia. La década de los 60, creo. En este asunto de la carrera espacial. Este cuadro lo pueden encontrar, pueden ir a Google y buscarlo como te acabo de decir, la glorificación de la Eucaristía. Y allí van a poder ver imágenes detalladas y también pueden encontrar imágenes acerca del satélite y van a poder hacer sus comparaciones. A mí me parece tremendo. Sí tiene mucha similitud al Sputnik. Es idéntico. Y me parece muy tremendo que en 1630 un pintor específicamente le dé por pintar esto y que pinte esto como tal. Muy llamativo. Este mundo del misterio, Raúl, tiene cosas muy extrañas y como lo dice su Pero palabra, qué bueno que sea así. Misteriosas, y es que, bueno que sea así. Y es apasionante. Claro. Mauro, entonces vamos cerrando para no alargarnos mucho con ese opar que yo diría que es como el rey de los opar. Yo creo que sí. ¿No es cierto? Yo creo que sí. Se llama el mecanismo de Anticitera. Hombre. Y es bien tremenda la historia de esto, ¿no? Porque estuvo 50 años, creo, por allá metido en una bodega y no le prestaron atención, no le pararon bolas, como decimos aquí en Colombia. Claro. Pero mira que eso fue en la antigua Grecia, que se creó como si fuese una computadora analógica. Imagínate. Fue recuperado del mar Egeo. Y se puede decir que fue diseñado con qué fin, Mauricio, para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años podía predecir esos eclipses este mecanismo de Anticitera. Tenía entonces también propósitos astrológicos, así también como podía dar fechas exactas de 6 certámenes que para los griegos antiguos eran importantes, que eran los Juegos Panhelénicos. Y imagínate que no hubo un solo mecanismo Anticitera. Parece que hubo varios mecanismos de Anticitera, ya que Cicerón habla de ellos. Imagínate, el poeta romano, el filósofo romano Cicerón habló de estos mecanismos. Y sabes que ya haciendo acá, disculpa la interrupción. No, dale. Aquí haciendo un recorderis porque hace poco estuve escuchando algo de esto y indagando un poquito acerca de el mecanismo de Anticitera. Esto está conformado por varios engranajes, ¿no? Que son discos dentados. Pero Raúl, no hablamos de 2, 3 o 4 no, varios discos. Engranajes. Estamos hablando de centenares de engranajes que componen este mecanismo. Que la gente en aquel entonces ha tenido la capacidad para llevar a cabo la construcción de un artefacto tan complejo, nos deja desconcertados. Y volvemos a decir, despreciamos la capacidad que tenían los antiguos. Yo digo que está fuera de tiempo, ¿sabes por qué? Porque como lo decíamos al inicio, cuando empezamos a hablar del mecanismo de Anticitera, se puede decir que era una computadora analógica. Esto hacía cálculos, esto con todos esos piñones
que tenía y engranajes que tú decías ahora, esto podía dar razón de una cantidad de información como la posición astronómica, los eclipses de hasta 19 años, todo lo que tenía que ver también con las cosechas y con los certámenes de los griegos. Y también uno puede decir está fuera de su época porque 1600 años después en Europa se desarrollaron los relojes astronómicos. Imagínate, tuvieron que pasar 1600 años después de que los griegos se ingeniaron este mecanismo de anticitera, tuvieron que pasar 1600 años para que en Europa se pudieran desarrollar los relojes astronómicos. Tremendo. Entonces esto es una demostración más de que no se debe subestimar, como lo dijiste ahora, la inteligencia de los que nos precedieron, pues en parte gracias a ellos estamos aquí. Claro que sí. Amigos, el mundo muchos. El mundo del misterio es maravilloso porque nos hace preguntarnos todo lo que falta por descubrir. ¿Qué hay más allá de esas fronteras a las que hemos llegado? ¿Qué hay debajo de todas las aguas? Imagínate que el porcentaje de conocimiento que hay del océano, de las profundidades del océano, es muy bajito. Creo que conocemos más acerca del espacio y del espacio no conocemos ni siquiera un 1%. ¿Qué vamos a encontrar en un futuro? ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué habrá fuera de este planeta, en otros planetas, aquí en este universo tan extenso? ¿Y qué más habrá por descubrir? Eso es lo maravilloso del misterio. Bueno, y lo importante también de estos artefactos es que cuántos más habrán que desconocemos y que no debemos de menospreciar esa inteligencia de siglos atrás también. Entonces, esto nos mueven a reflexionar en eso que tú dices, en tantos misterios que encierra este universo, la misma Tierra, ¿no es cierto? Y todos estos descubrimientos y todas estas cosas que están haciendo ahora, pues dan razón de eso, de que la Tierra encierra y la historia como tal muchos misterios. Muchos misterios. Bueno, llegamos entonces al final de este episodio. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico que es kfecoloquio@gmail.com y que nos digan cuáles se nos quedaron por fuera. Creo que fueron muchos. Sí, claro que sí. Que nos comenten qué conocen ustedes, de qué han oído. Estamos muy atentos entonces a ese correo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Raúl. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.